Bueno, estamos aquí con Pau Roca, nos acompaña, bienvenido. Gracias, Ivette. En el C345. Estoy muy contenta de que estés aquí hoy. Yo también, por fin, ha costado, pero aquí estamos. Sí. Tenía muchas ganas, la verdad. Sí, también. Y nada, para empezar siempre empiezo con la misma pregunta. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical en casa o si no fue en casa o qué recuerdas así? Bueno, en casa la verdad es que siempre se escuchó mucha música. Mis padres se conocieron actuando en un grupo que se llamaba Surco. Sí. ¿Cómo? Sí, Cuéntame eso. ellos hacían muchas versiones de Bossa Nova, no sé, Supertramp también, cosas así más, sí, Manhattan Transfer. Y se conocieron en un grupo de música porque faltaba una cantante y mi padre conocía a una chica que tenía una amiga que era mi madre, que dijo, vente, tal. Y empezaron allí, entonces mi padre ha tocado toda la vida la guitarra, mi madre cantaba súper bien y en casa siempre se escuchó mucha música, sobre todo mucha música brasileña, sí, Jorge Gilberto, Vinicius, Artur Verocay, eso es música que siempre la he escuchado, junto con la música clásica. Es verdad que mi padre era y es un loco de la música clásica. Wow. Y desde que yo tenía 2 años ya me puso a tocar el violín en una escuela. Wow, con 2 años. 14 años estaba tocando el violín yo. Hostia, el violín es difícil el violín, ¿eh? Sí, me imagino que sí. Bueno, sí. claro, tú no, pero sí. Para mí lo tenía como algo muy, claro. muy normalizado. Y con lo cual, te digo, lo de la música siempre ha ido muy de la Parte mano de en ti. mi familia y siempre ha sido como muy importante, sí. Qué bonito. Sí. Y, me gustaría algún día volver a coger el violín, pero... ¿Que eso te acordarías? Siempre lo dice mi novia, en plan, toca el violín y no lo he hecho nunca. No, o sea, pues deberías, lo tengo ahí en un desván. Puedes hacer violín eléctrico como, Sí. como la Elo. Sí, total. No sé si me atrevería, pero sí. Y hablando ya más de un poco más crecidito ya, ¿recuerdas dónde compraste el primer disco de música y cuál fue? ¿O te lo regalaron? Recuerdo que cuando cumplí 17 años mi padre me regaló unos platos, creo que eran unos Akiyama, estos que era imposible cuadrar, que era durísimo, yo lo intentaba, y era en plan, hostia, y me regaló los platos además en Navidad me regaló los platos y en mayo, que es mi cumple, me regaló el primer disco, que era el álbum de Garnier, que siempre lo explico, el Unreasonable Behavior, un discazo. Y era un doble, entonces yo empezaba a mezclar con los dos discos que tenía, el doble de Garnier. O sea, ese es el primer disco con el que intenté mezclar. Y a partir de ahí, pues ya recuerdo comprar música, sobre todo en el CD-ROM, en la tienda donde trabajaba Buki. Y sí, en mercadillos, empecé a coleccionar discos y a partir de ahí, pues bueno, empecé a divertirme cuadrando sin ninguna pretensión, simplemente con las ganas de coleccionar música y molestar a mis vecinos a tope que me tenían crujidísimo. Con el disco rayado. Sí, exacto. ¿Y fuiste totalmente autodidacta o quedabas con amigos para pinchar? Tenía un amigo nosotros veraneábamos al lado de Besalú, en Mallada Moncal, en la Garrocha, y tenía un amigo que se llamaba Joel que pinchaba máquina. Entonces yo empecé a cuadrar pinchando máquina. No, es algo que nunca diría de ti. Sí. Y empecé a cuadrar pinchando máquina, que al final pues era bastante sencillo, porque al final es algo como está muy cuantizado, muy marcado. Y vamos, sí, no he vuelto a saber de Joel, pero desde aquí le agradezco también le damos un saludo. que pudiera que darme la oportunidad de aprender a cuadrar. Luego un amigo del español, yo soy muy español y iba a la grada y tal, y tenía un amigo que pinchaba un montón de raves, era un crack. Él me dejó su maleta de discos, sí, entera, porque ya no quería pinchar, tal, no sé qué, y ahí había muchos Axis, muchas movidas en plan de Tecno Detroit, EBM, cosas muy chulas, y esa fue mi primera maleta, o sea, era eso, algunos discos de Joel de máquina y Lauren Garnier. Sí, y luego toda la música clásica de mi padre. O sea, eso era eclecticismo puro. Wow. Sí. ¿Y cómo pasaste de ahí a este amor que tienes por el house, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? Bueno, no sé, la verdad es que cuando empezábamos a salir y tal, tampoco escuchaba tanto house, íbamos mucho al Apollo y al Razmataz y oíamos mucho a Sideral, bueno, oíamos a Daryl, estaba empezando a pegar también el rollo Electroclash. No te sabría decir cuándo empecé a pillarle el gusto a sonidos más así orgánicos y tal,
Pero yo creo que fue a partir de la etapa de Be Cool que Pera empezó a traer a gente también como Farley, Jack Masterfan. Había unas fiestas que se llamaban Look Back Nights, no sé si te acuerdas. Bueno, traía, sí, o sea, es que viví como él, la última etapa del Be Cool. sí, pues Arnau Rebotini, cosas así como muy, muy old school. Y entonces empecé a aficionarme allí por el house. También recuerdo cuando fuimos yo tendría 19 años o 20, sí, más de 20 no, a Ibiza con colegas. Y escuchamos una sesión de Luciano en el Circo Loco, cuando Luciano molaba mucho. Eso lo dice mi hermano siempre, que Luciano molaba mucho antes de mi hostia. Y cerró con un disco de Eric Cooper que se llama Planet K, que tengo el disco y que lo pongo un montón, o sea, muchísimo. Y ese disco me alucinó. Recuerdo hacer, un vídeo no, pero recuerdo, no sé, luego la pillamos esa canción en una sesión que estaba grabada de Octave One, no sé. Y entonces, no sé, me alucinó. Es un tema como súper soulful, súper orgánico. Y recuerdo en ese momento decir, hostia, esto mola, voy a investigar más ese sonido. Ese sonido. Pero sí, por ahí iría. Qué guay. Súper ecléctico. Y cuéntame, ¿recuerdas cuál fue tu primer bolo? Primer bolo. Íbamos mucho a raves y entonces empezamos a hacer... ¿Raves dónde? Pues íbamos, bueno, a la de Moncada. Es que yo no las he vivido. ¿No las has vivido? No. Ah, bueno, pues... Yo nunca he ido a una rave. Una época muy guay que ojalá, joder... En la época había muchas en Barcelona, recuerdo con mucho movimiento y no sé cuándo fue que hubo un gobierno que se pusieron durísimos con las leyes de desorden público y tal, y ponían unas multas de la hostia. Tengo varios amigos de Poblano que también hacían raves y tenían unas multas brutales, entonces se frenó mucho en seco. Pero íbamos mucho a Valencia a raves, montaban unas raves muy chulas. Y yo creo que ahí con 20 años, ya te digo, con los discos estos de mi colega del español, Venga. ponía mucho tecno y sí, ahí fue cuando empecé a pinchar. Luego, la primera fiesta en una sala, existía el foro de Clubbing Spain, que era muy mítico, muy, muy mítico. Sí, por amigos. Sí, sí. Que ahí conocía gente como muy icónica que escribía incluso el Koyu, que firmaba como Koyuko, sí, o sea, y habían varios personajes. Entonces ahí se montaban fiestas del foro de Clubbing Spain. Y hubo una que se montó, en Poblenou, en unos locales de ensayo, de estos de ensayo de bandas. Y habían, pues no sé, 12 DJs, porque claro, éramos un montón en el foro, o menos, pero bueno, por ahí. Y recuerdo que lié todos mis amigos, tal, botellón, fuera, tal, entramos, y había la sala con el equipo de DJ, una pista de, nada, 5x5, completamente vacía, y al lado, los mismos que montaban la fiesta, una PlayStation, con 8 o 10 personas jugando a PlayStation. Entonces yo pinché solo, completamente, y la sala de PlayStation estaba llena, estaba petada. Entonces se puede decir que ese fue mi primer bolo oficial y mis colegas aún se ríen ahora, en plan, hostia, qué fuerte que esa fiesta que nos hiciste ir, que habían 4 frikis jugando a PlayStation, un foro de peña que en teoría controlaba y que teníamos ganas. Claro. Nada, 0 personas bailando y todos jugando a PlayStation. Me quedé... Bueno, ya te curtiste ya. Me curtí, sí, pero eso fue una muy buena anécdota, sí. Y me has dicho que salías por Raz, por Apolo, ¿alguna noche que recuerdes con cariño o algún club? Bueno, recuerdo mucho las noches en Apolo cuando cerraban a las 8 de la mañana y que sudaba el techo, o sea, eran unas noches increíbles. Pero a mí me marcó mucho, sobre todo, Salva pinchando como Mouse Up en el Razmataz. Siempre que íbamos con los colegas, era en plan, mis amigos me decían, sí, donde tú digas, pero que cierres Salva, ¿sabes? O que abras, era como... Apsis para... Apsis, sí, Apsis, Salva, Mouse Up, sí. Y que por cierto trabajo con él, yo trabajo en RACU y él trabaja en RACU, en la radio, sí, él es técnico y lo veo a menudo, no trabajamos en el mismos proyectos, pero sí que coincidimos. ¿Se lo has dicho esto? No se lo he dicho, Mira. se lo diré, esta semana cuando lo vea se lo diré. Pero sí que teníamos mucha obsesión con él y ya te digo, mucha obsesión con los residentes, veíamos mucho a Hundo, Sistema también estaba y nos flipaba el Lolita también, recuerdo muchas noches en Lolita. Luego ya también íbamos al pueblo español y luego empezó la época de Be Cool, que para nosotros sí que nos marcó mucho. Cuéntame, a ver, ¿tú cuánto llegaste a Be Cool? ¿Después de Pera? No. Coincidimos. ¿Coincidiste con Pera? Sí. Yo empecé las fiestas Líbido en 2008, estuvimos un par de añitos haciendo fiestas en Sant Just y a través de conocidos y de ir mucho a Sala Be Cool y tal, contactamos con el dueño y el dueño nos dejó hacer una fiesta allí, Líbido.
Pero nosotros ya íbamos muchísimo, íbamos es que cada fin de semana, y era una sala de un tamaño perfecto, que sonaba bastante bien, bueno, sonaba fuerte, bien, ¿no? Pero bueno, para lo que había, estaba muy bien. Una programación muy chula por parte de Pera, y luego cuando Pera lo dejó, estuve yo también programando. Vale. Yo también programaba algunas noches en Off Sonar, que hacíamos fiestas, sí, todo el Off Sonar también había fechas programadas por mí, así yo creo que esos son los años más intensos bueno, del clubbing que recuerde, fueron el Bicool, sí. ¿Y cómo fue programar? ¿Que te dejaban toda libertad? Sí, la verdad es que el Bicool yo creo que, no sé, tenía algo como que nadie se acabó de creer lo chulo que era, ¿no? Ya. O sea, para los que Es tenían que ir a ahora, la zona ¿no? alta, sí, es ahora con perspectiva y dices, Que joder, dices, guau, cómo qué bien molaba. estaba, qué guay estaría tenerlo ahora, ¿no? Porque era un club que era muy agradable, la gente que trabajaba era de puta madre. Yo iba sola. ¿Tú ibas sola? Yo ahí empezaba como a descubrir la música electrónica Claro. por Sí, vosotros sí. sí. Estaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, la gente que no era de la zona alta le daba palo subir hasta allí. También a veces se mezclaba un poco de gente que de la zona alta que también acababa un poco despistada, que no sabía muy bien qué hacía. Entonces, yo creo que incluso los dueños nos acabaron de creer que eso era muy chulo y tenían que, no sé si mantenerlo, hacer otro tipo de filtros, no sé. Pero bueno, al final, una época buenísima y a mí me encantó estar ahí de programador y Pera, hijo, lo hizo de puta madre también, Sí. o sea que fue Sí, un pase de gol. Es una lástima que cerraran, sí. Ya ves. ¿Y alguna noche que recuerdes del Bicool especial? Ostras, recuerdo, creo que las dos primeras fue Pera que trajo a Derrick May y la tercera fui yo, pero Derrick May fue una locura, una locura. O sea, yo recuerdo una sesión de caerme y además Derrick May, que ahora está Estaba yo. canceladísimo, ahora está muy, muy cancelado Derrick May, era un marrano. O sea, realmente nosotros vivíamos cosas muy fuertes. Wow. Derrick May le tiró la caña a mi novia toda la noche. ¿Qué dices? Y a la camarera, o sea, que por eso tengo el punto de decir, hostia, Ya, es te que digo tú esta has- noche tú no, has- porque musicalmente era un desfase, Ya. pero recuerdo irme a casa pensando, este Wow. tío tiene una obsesión de verdad con el tema de Wow. Bueno, claro, es las que chicas. tú viviste como toda la parte de dentro, ¿no? Sí. Pero recuerdo noches increíbles, no sé, es que las noches de fin de año eran una pasada porque se juntaba la noche con el día y cerraban a las 12 de la mañana y llegabas y veías toda la escalera que bajaba llena de gente tumbada, fumando, desbalancada y llegabas y todo oscuro, o sea, era como un sueño de club. Y ya te digo, ya también hicimos un montón de vídeos allí, que fue como el inicio de eso que estábamos creando que nos flipaba, ¿no? Así que, no sé, muy buen recuerdo. Cuéntame, a ver, Líbido, la historia de Líbido, porque yo no la sé realmente, la historia. No, Líbido de empezamos, como te decía, en San Just. Sí. Y traíamos pues cosas más tecnos y Eclexonde, vino Nuria Guía a pinchar, Hostia. vino Pedro Vián, vino Buki y ahí hicimos eso, creo que, no sé, 6 u 8 fiestas para luego pasar al Bicool. En el Bicool estuvimos muchos años y fue cuando empezamos un poco a buquear y a traer cosas que nos interesaban, sobre todo de House de Detroit, Terence Parker, Marcelo Speedman, movidas así que... Y para quien no lo sepa, ¿con quién hiciste las fiestas Líbido? ¿Con quién lo hice, quieres decir? O sea, tú y con quién más. Ah, y con Gon. Ah, sí, no, claro. No me puedo olvidar. Pues con Gon, ya te digo, empezamos a hacer Líbido y... ¿Fue para un sueño de queremos hacer fiestas y traer a la gente? Él venía siempre a las fiestas Vale. y empezó a pinchar, entonces, bueno, rápidamente nos entendíamos, vamos, personalmente y seguimos con el proyecto juntos. Y después de Be Cool, yo fui a pinchar un par de veces a Nizza y fue un poco natural, ¿no? O sea, fue como al final Fran nos dijo, oye, que si queréis hacer aquí fiestas y bueno, hablamos con Be Cool y fue, ostras, esto es una oportunidad muy buena. Y entonces estuvimos en Nizza, pues no sé, un montón de años, hemos estado 10 o 12 años, que ha sido una pasada. O sea, hemos tenido la oportunidad de traer a gente que en la vida hubiésemos soñado tener, conocer a un montón de gente. Y luego también lo pensaba, o sea, mi novia, la novia de Gon, nuestros mejores amigos, todos nos hemos encontrado en la pista de baile. O sea, gracias ¡Qué bonito! Es muy bonito, pero es que al final, si tú lo piensas, también seguro que también te pasará, que las mejores personas de tu vida, o las personas importantes que luego han sido familia, ¿no? Las has conocido gracias a esto de... Sí, la pista de baile. O sea, que esto es muy bonito. Y Líbido al final fue de eso, de comunión, de un proyecto que nos encantaba y hasta ahora. Te iba a preguntar, ¿no? La última noche. Sí, tú estuviste allí y también te agradezco mucho que vinieras. Hombre, tenía que estar. Y nada, la verdad es que sí, antes de la pandemia teníamos claro que, bueno, que no lo veíamos por diferentes motivos, ya no teníamos la misma energía.
tenemos proyectos distintos y al final, bueno, pues un día dura 24 horas y hay que seleccionar un poco en qué dedicas las pocas horas que... Claro, todo no se puede. No se puede tener todo. Todo no se puede y son etapas. Y hicimos una última fiesta que fue maravillosa, la verdad. Fue precioso, sí. Y también nos confirmó que hemos hecho bien en dejarlo, ¿no? Fue como decir, ostras, es verdad que... No sé, que estamos en un punto en el que, al menos ya te explicaba antes, que estoy en un punto en el que todo me supera mucho, ¿no? No entiendo hacia dónde va nada, no sé si también es por un tema de edad, no quiero decir que es porque me hago mayor, puede ser que haya parte de ello, pero no entiendo la vida, no entiendo el rollo TikTok, DJ, no entiendo las redes sociales, me supera. Entonces yo creo que todo va alineado en dar un paso un poco atrás y decir, ostras, que lo que decíamos antes, ¿no? En qué quieres dedicar tu tiempo, que te llene, por hacerlo por ti y disfrutarlo, porque si no vas como con una ansiedad siguiendo por ese sueño, ¿no? Por inercia y está muy bien parar y pensar por qué lo haces y no pasa nada por cerrar los capítulos y ya está, como en las relaciones. Muy honesto. Y te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué te llevas de aprendizaje de todos estos años con Líbido? Mirando para atrás, ¿no? Ahora que has estado la etapa, ¿qué te llevas? Aparte de la música, ¿no? Hostia, no sé. Pero otro día hablaba, no sé con quién hablaba, que decíamos no, sí, que cuando dices, eres DJ, y te dice, ya, pero tienes éxito, o sea, triunfas, tal, o sea, porque claro, no, la gente que no controla qué es para ti el éxito. Claro, pues para mí el éxito es eso, o sea, para mí es poder juntar a amigos, enseñar música que nos encanta, hacer disfrutar a la gente. Y cuando cerramos Líbido, hubo un chico que nos mandó un privado que nos dejó alucinados y nos dijo, oye, que es que vosotros sois conscientes que durante 17 años habéis sido la banda sonora de la juventud de mucha gente. Pensaba, se ponía piel de gallina. No, pero pensaba, pues para mí eso es el éxito, que una persona te diga que les has acompañado durante tantos años en la época de las más fundamentales de tu vida, ¿no? Que es la adolescencia, que es cuando descubres pues la vida. La música que te marca al final. Que te marca mucho, ¿no? Y es como, ostras, qué fuerte. Nosotros lo hacíamos por inercia, un poco por lo divertido que era, ¿no? Pero te das cuenta de que era importante para mucha gente, quizá más que para ti, ¿no? Sí, eso está. Bueno, yo ya te lo dije en privado, pero lo digo aquí, ¿no? Que yo estoy pinchando gracias a una fiesta Líbido. Muy bueno esto, muy bueno. Que me enteré hace poco porque yo también era un recuerdo borroso porque también, aparte de que llevábamos con tus cubatas, sí. Yo no era consciente, ¿no? De lo que estaba viendo y bueno, lo cuento en el Slow. Slow, ¿no? Hace, pues ahora ya 2015, pues más de 10 años. Sí, seguro. Y fue una noche al Slow con un amigo, acabamos ahí de rebote y de repente veo a un tío pinchando con todas las luces. Bueno, es una música que me puso la piel de gallina, ¿no? De ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo sé que venía pues a estudiar danza y tal, yo no salía mucho de fiesta, estaba muy enfocada en mi carrera. Sí que conocía los clubs, me lo pinchaba, pero más mínimo, o sea, nunca había conectado realmente con la música electrónica. Yo venía del rock y tal, ¿no? Y fue como piel de gallina, esto que siento es lo que sentía cuando estaba bailando en un escenario, ¿no? De necesito saber lo que es, y fui a casa a buscar, no había Shazam. Claro. Y fue eso, ¿no? Fue esa noche. Es guay saber qué noche, ¿no? Te hizo cambiar el chip, porque hay gente que, bueno, yo mismo no sé, como has preguntado antes, ¿no? ¿Qué hizo que, pues no sé, ha sido todo. sí. Obviamente la música siempre me acompaña en mi vida, ¿no? Claro. Pero el tomar la decisión de cambiar de rumbo de danza... Pues eso, ese es un gran aprendizaje Así que me llevo. Ha sido importante. Y me encanta la historia tuya. Ha sido importante vuestro trabajo, yo creo, aunque no os deis cuenta, ¿no? Que habéis tocado muchas personas. ¿Con qué noche te quedas de Líbido? Si no puedes, ¿no? Ostras. Es que son muchas. Hombre, fue muy emocionante la noche de Jamie Tiller y John Gómez, que bueno, que la verdad es que son dos DJs que siempre hemos respetado muchísimo y que recuerdo en la cena Jamie Tiller que me explicaba que su pareja estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, que estaba súper feliz y fue una noche preciosa. Jamie Tiller falleció hace un par de años o así y ahora que lo veo en perspectiva pienso, hasta qué duro una persona que realmente ves de cerca cómo estaba en el momento de su vida, ¿no? De poner música a tope, pinchar a tope, hijos. Y supongo que ahora que soy padre también pues lo pienso mucho, ¿no? En ese momento, recuerdo el momento que me decías que eso más bonito me ha pasado en la vida, tal. Y al poco te mueres, ¿no? Y pensaba, hostia, fue... Pero también fue maravilloso poder disfrutarlo, ¿no? De esos momentos y de él. Pero ya te digo, lívidos han habido muchísimas. Recuerdo
Recuerdo una que hice en el Bicool, que vino Chet Damier a pinchar, y la noche anterior yo había pinchado en el Kerr. Esta anécdota la cuento bastante. El Kerr era un club que abrieron los Demonegros, Juan Arnau, la familia Arnau, en la calle Tarragona. Se llama Kerr con K. Vale. Y sí, muy presuntuoso, muy así, bueno, muy pijo, ¿no? Pero tenía una programación chula, tal. Y fui a pinchar allí. Y cuando me llevaron a pinchar, me echaron de la cabina los 2 discos, que fue muy bueno esta anécdota. ¿Cómo? Sí, parece que tenga ahí un rencor, pero me gusta la anécdota, explicarla para lo que te voy a contar luego. Claro, pero ¿quién te echó? El propio Juan Arnau. Sí, fue bueno. Juan. También Juanito. No, la verdad es que no pasa nada. Yo qué sé, cada uno es consecuente con lo que hace y ya está, por algo lo hizo. Pero el tema es que yo me quedé realmente muy chafado, claro. Sí. Y al día siguiente venía Chet Damier. Inseguridad, ¿no? Claro, inseguridad a tope, ¿qué estoy haciendo? No quiero ir, no quiero conocerlo, tal. Y cuando estuvimos cenando y me decía todo el rato el tío, hostia, porque ya lo conocía. No te noto raro, tal, no sé yo, no se lo quería contar por no condicionar nada en la noche, tal. Y empezamos a pinchar, bueno, yo me hice el warm-up, en teoría yo hacía 2 a 2 y el de 2 a 6. Y cuando lleva 1 hora me dijo, nos ponemos un disco cada uno, tal, como para ir calentando, tal. ¿Y yo, vale, mola, esto mola. Y estuvimos así hasta las 6:30 que cerró. O sea, un disco cada uno toda la noche. Wow. Y claro, yo al acabar se lo conté. Y él es una persona muy espiritual y me dijo, claro, yo es que notaba esta energía y sabía que tú tenías que recibir otra energía positiva. Sí, el tío se le va un poco la olla. Porque es un yo me lo creo esto. Sí, pero fue como en plan, pues me encanta. A sumar siempre. Y fue como, pues vale, pues el viernes estaba en la puta mierda y el sábado ha sido un subidón porque una de Qué las bonito, leyendas, tío. pues estaba pinchando con él casi 7 horas, ¿no? Y fue como, wow, qué fuerte, no sé si esto es el karma o es algo espiritual o energías o porque tenía que pasar y es azar. Sí. Pero bueno, fue un alivio también como súper importante, ¿no? De Qué decir, bonito. wow, esto tengo que seguir con esto. Antes te lo decía, ¿no? Que, o sea, la vida del artista básicamente es como estás aquí, luego estás aquí, por la mañana llorando, por la noche estás, que te están diciendo cosas de puta madre, ¿no? ¿Tú cómo llevas tú? Pues, ¿con los años lo llevas mejor? No, lo llevo mal. Lo llevo mal y como te decía antes, no entiendo lo que está pasando, no entiendo muchas de las cosas que veo que suceden y me planteo muchas cosas. Últimamente, no sé, es que estoy en un momento, ya te digo, o sea, nació mi hijo hace 1 año y estoy en el momento, estoy en una nube con él, o sea, es como, no me imaginaba que podía estar tan enamorado de alguien que no conoces, porque no lo conozco. ¿Eso que dicen es real? En mi caso sí, yo tengo amigos que me dijeron, no, yo hasta los 2 años así no sentí una conexión, bueno, es totalmente lícito, yo no lo digo por decir, o sea, realmente estoy embobado, o sea, sueño con él, me despierto. Pero por otro lado, estoy viviendo en la faceta más artística o lo que tiene que ver con la música muy desencantado, o sea, no, pero ya lo estaba, ¿eh? Yo creo que una cosa no es consecuencia de la otra, simplemente han pasado ahora, pero ya te digo, no me compro discos y pienso, ostras, tengo que subirlo a Instagram porque la gente tiene que ver que yo comparto música. Y hace tiempo que pienso, pero ¿qué estoy haciendo? Es absurdo, o sea, ¿y cómo tengo que estar todo el rato vendiéndome en las redes sociales? No lo entiendo, estoy a punto de cerrarme ya el Instagram. No entiendo, no, estoy desencantado y no sé muy bien cómo revertirlo. No sé. Es que yo estoy igual, así que. Tú estás igual, ya me has dicho antes, sí. Bueno, pues está bien, tenemos que hacer terapia y. No estás solo, al menos. Sí, saber que no estoy solo. Y continuar con proyectos que me llenan. El sello de Escola con Breixo me llena muchísimo. Sí. El proyecto que tengo con Pablo de Villamel, tenemos que reconfigurarlo, pero quiero que me llene también. Pero no me interesa salir, no me interesa la gente. Es que yo siempre soy una persona que lo de Libia, te digo, es que me interesaba la gente, conocer, hablar. Es que no me interesa, estoy en un punto en el que estoy... Bueno, porque no conectas. No conecto, no sé. Y al final también te den energía un poco, ¿no? Y sí. Tus proyectos también necesitan estar en algún sitio y los haces para conectar con la gente, pero es como todo un círculo que no... Sí, y me siento que llevo toda la vida también como en Barcelona también como luchando por algo que no cambia, o sea... Seguimos igual para mí que hace 15 años, ¿no? Lo mismo, pero peor, porque veo que, no sé, la música es durísima, todo es muy agresivo, todo es el momento, es como, me genera una ansiedad que no sé si quiero formar parte de todo este mundo. Entonces, bueno, estoy ahí, ya te digo, estoy en un momento de transición. Resistiendo, sí. Ya está, se acabó la entrevista, ¿no? Porque ¿para qué seguir? A la mierda. Ya está, a la mierda. No. Es broma. Yo te quería preguntar también por tu etapa bueno, etapa no, porque eres periodista, ¿no? Pero ¿cómo pasaste
de periodismo musical. ¿Tenías claro que querías hacer eso o fue un poco ligado porque te gustaba? No, yo empecé ciencias políticas, pero lo dejé, luego estudié técnico de sonido, un par de años, microfusa. Ah, Mm. Luego me fui a Londres a vivir un año y algo. Y cuando volví, la verdad es que me apetecía estudiar una carrera que, bueno, pues que siempre me gusta mucho leer, las humanidades, y estudié periodismo. Pero tampoco he sido muy vocacional, o sea, sí que es verdad que hacía cosas de periodismo cultural, algunas reviews, o estuve en Time Out trabajando, pero no ha sido muy vocacional, con lo cual me ha permitido acabar haciendo lo que hago ahora, que en mi trabajo regular, que está más en el mundo de la publicidad que en el periodismo, sin tener pues dilemas éticos o hundirme en la miseria, ¿no? De por qué estoy favoreciendo, ¿no? Bueno, pues este mundo capitalista al final es vender, vender y comprar, ¿no? Entonces, ya te digo, yo el periodismo me encantó hacerlo durante una ¿Sí? ¿Fue época. bonito? Sí, mucho, pero te digo, sin ese punto Ya. no había ninguna pasión detrás como para decir, para frustrarme luego si no Claro. hacía. Entonces al final, mira, tengo un trabajo que me permite pagar las facturas y vivir cómodamente. Y la música que siempre me ha ido guay, pero que, ya te digo, nunca he tenido el valor de lanzarme y decir, oye, dejo mi trabajo, me dedico 100% a la música. Quizá por cobardía, quizá porque también veía amigos que habían dado el paso y te das cuenta de lo precario que es Sí. y de que tienes un par de bolos buenos y hablas con gente y dices, te vienes arriba y dices, esto va para arriba y te pegas una hostia descomunal y llegas a este punto en el que estoy ahora de decir, Pues lo que te ¿para decía qué yo, sirve ¿no? esto? Sí, Sí, sí. lo que hablábamos ahora. De que sacrificas mucho, pero al Sí, final... quizás es también lo que decíamos antes, que es un tema de perspectiva, ¿no? De perspectiva y de un poco de ser realista con lo que hay, con el entorno que tenemos, con lo que es Barcelona y que es muy complicado realmente dedicarte a esto y tener una vida cómoda dedicándote a la música únicamente. Es eso. Está difícil. Y háblame un poco de tus referentes, no tanto a lo mejor musicales, porque ya me has dicho unos cuantos, ¿no? Sino más, ¿has tenido algún referente cercano, amigos, o que te hayan marcado, que te hayan ayudado? Hombre, la O a verdad lo es que mejor algún ídolo también puedes decirme. sí, sí, sí. No, yo he tenido una relación súper íntima con mi padre, muy, muy íntima. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, con lo cual nos hizo, bueno, pues tener una relación inquebrantable. Y él es un melómano empedernido, entonces yo siempre me he ido, ha sido como mi muleta, ¿no? Yo la suya. Y también en lo musical, Bonito. en lo emotivo, en lo personal. Y yo creo que es una persona, vamos, la más importante de mi vida, ¿no? Pero es verdad que tengo muchos amigos que me han acompañado toda la vida y que he tenido la suerte de aprender muchísimo de ellos, ¿no? Y en lo musical, Brayso sería una persona que he aprendido un montón de él y de también hemos hablado mucho de esto de la frustración, de saber entender el momento en el que estamos, por qué pasan las cosas. Mi amigo Gon también es una persona que le debo muchísimo, ¿no? De la que creo que todo el mundo es una pasada tenerlo como amigo. No sé, creo que tengo pocos amigos de verdad, pero muy Pero buenos. muy buenos. Sí. Y aunque he tenido hostias muy importantes en la vida en cuanto a familia, he salido reforzado, ¿sabes? No diría que soy, bueno, al revés, diría que soy una persona fuerte y segura, o al menos eso creo, gracias a también las hostias, ¿no? Total. Que me ha dado la vida. Es eso. Y hablando ya un poco de tu forma de encarar las sesiones de DJ, ¿cómo te preparas un set? ¿Te los preparas? ¿No te los preparas? Sí, yo creo que todo el ¿Cómo mundo se lo prepara, ¿no? No sé, tú antes hablábamos de la importancia que es también conocer tu música, ¿no? Que se nota mucho. Yo lo noto mucho en gente que está poniendo discos que no entiende, porque sí, y que no se los ha escuchado mucho. Y como yo creo que a ti también te pasa, me lo comentabas antes, eh, también lo notamos, somos muy críticos cuando no nos hemos hecho bien una maleta o cuando no la hemos preparado bien. Entonces yo, claro, te me preparo la maleta a conciencia. Soy muy malo en el mundo digital. Soy muy malo digital. En el mundo digital soy muy desordenado. ¿Vale? Me cuesta muchísimo ordenarme las carpetas. Con lo cual, uno de los motivos por los cuales también el formato vinilo me mola mucho es porque me permite ordenarme muy bien, ¿no? Es como tener
60 discos delante, pues 15, 15, 15 por estilo musical o por ambiente, por lo que yo creo que puede... ¿Te lo preparas así, en plan me lo preparo así, estilos y más o menos por orden de franjas horarias, en cuanto a intensidad un poco. Y esa es mi manera de prepararme, sí, la verdad es que sí. Y luego hay discos que siempre tengo que no salen de la maleta y a partir de ahí pues ir variando. ¿Qué es lo más importante para ti que tenga que tener un DJ? Pues no te sabría decir, porque mira, precisamente Brazos, escuchaba una entrevista el otro día que hablaba de la cantidad de recursos, ¿no?, que tiene un DJ a la hora de pinchar. Hay quien pincha súper fino, cuadrando, que es una maravilla escucharle, hay quien es simplemente selectora, y todos son igual de DJs, ¿no? No tenemos la potestad de decir quién lo es más o quién menos, ¿no? No. Entonces, es que cada una persona es un mundo, al final te expresas cada... ¿no? Por eso. Yo te diría la selección musical, que al final es lo que, ¿no? Lo que escuchas, ¿no? Pero a partir de ahí, ya te digo, no diría lo más importante de un DJ es tal. O sea, no... aborrezco mucho cuando oigo a gente decir que lo más importante es crearte tu marca, tú no sé qué. Estoy harto de estos discursos que abres Instagram y es como... Parece que la música sea lo último, ¿no? O sea, hostia, a mí siempre me han intentado... ¿Qué género pinchas? Que siempre, ¿eh? Siempre. Sí, si quieres triunfar, tienes que encasillar. Y yo, es que no quiero. Sí. Es como, ¿no? Tener que ordenar tu vida y tu música por sí. Porque siempre me decía mi madre, ¿no? Te gustan muchas cosas. Y yo, ¿pero por qué elegir una si puedo elegir 5? Claro. Está muy bien. ¿No? Exacto. Total. ¿Y tienes algún disco... Tú que coleccionas discos, alguno que te haya costado mucho encontrar, algún hard to find? Que me ha costado mucho encontrar. Y digas, buah, es que este disco lo quería hace mogollón y le tengo especial cariño. Hostia, hay un disco rarísimo de La Fura dels Baus. Wow. Que sí, que es una portada súper bonita, súper rara, creo que tú lo hemos hablado alguna vez. Que ese disco se lo escuché en una sesión de Talabot, y sí, hace años, y siempre lo había querido. Y lo encontré, creo que en Budapest. Sí, ahora cuando fui con Chris. Qué bonito. Y era como típico disco que nunca me he comprado en Discogs y que siempre había querido y que apareció allí, ¿sabes? La Fura dels Baus, en una tienda, bueno, no iba a decir chunga, no, chunga nada, era maravillosa, pero bueno, pequeñita, de un barrio de Budapest. Es que eso no tiene precio, ¿eh? Eso no tiene precio, exacto. Sí. Sí, por eso hay discos que a veces encuentras en Discogs y dices, guau, me lo compraría, pero no tiene historia. Sí, te esperas, ¿no? Es como en plan, ¿qué voy a decir? La historia es disco. Pues bueno, lo pagué y me llegó a casa, ¿no? Por eso... La magia de ir a tiendas, ¿no? Sí, que también debería recuperar y es una de las cosas que creo que debería de hacer más. ¿Tú? Sí, por lo que te comentaba antes, de que la vida, que es una putada las horas que tiene el día y que, las ojalá... tiendas... Sí, el horario es el que es, y que me da mucha rabia que mi relación con el comprar discos sea internet, de nuevo el móvil, lo que hablábamos antes, que todo se reduzca a eso, ¿no? Al puto móvil. Por eso creo que también he de repensar la manera como me relaciono con comprar música. Bueno, sí. Y me genera mucha ansiedad, también se lo decía a Brace el otro día, de llegar al final de semana y no saber qué es lo último que ha salido, ir a Juno, escucharme rápidamente en plan lo que ha salido y luego no recordarlo y guardarlo. No, sí, de tener 1000 cosas que no recuerdas. Que no recuerdas y pensar que te quedas atrás todo el rato. Yo tengo la sensación de que nunca llego, claro, a todo el conocimiento, a todo lo que sale. Pero antes no era así, mi relación con la música no era así, era mucho más sana. Ansiedad, tío. Es ansiedad, por eso te digo, o sea... O un fin de tienes alguna cosa de trabajo, lo que sea, y yo qué sé, es Bandcamp Friday. Sí, arrasar. 50 mails que no te has leído, que no te has escuchado. O peor, o lo que decíamos antes, o comprar, gastarte 200 pavos en Bandcamp para tener el bolo y no conocer perfectamente los temas. Y que eso se nota mucho cuando estás pinchando, que no conoces tu música. O sea que, bueno, mira, nos lleva otra vez a la negatividad. Hay que cambiar el chip ya. No, hay esperanza, si no estaríamos aquí. Sí, total. No, es verdad. Y joder, por gente como tú también es verdad. Tenemos ganas de seguir haciendo cosas y lo decimos mucho. Si la gente buena que estamos haciendo cosas lo dejamos, es que, y no es por tirarnos flores, pero es verdad. Hay que ser consciente de también lo que... y con ganas de hacer algo bonito, ¿no? Total. Eso es. Bueno, hiciste una gira por Estados Unidos, ¿no? Fueron 4 bolos. Es una gira eso. Mini gira. Una mini gira. ¿Cómo fue? ¿Habías ido a Estados Unidos ya o no? Había ido una vez con mi novia
y me invitó a pinchar Dino Socchio, que es el chico que lleva el sello. Sí, Pleasure of Love, de Los Ángeles. Me invitó a pinchar una fiesta que hacía con Tom Noble y me moló mucho conocerlo, ir a su tienda, estuvo muy guay. Era un bar parecido a esto, con un par de monitores, algo muy, muy casero. Vale. Eso fue hace años. Y ahora, la verdad es que me contactaron una movida del Ministerio de Cultura, que hacía como una especie de jornadas en Washington de descubrimiento de otras músicas, no sé qué, y tocaba, bueno, era el año de España. Entonces me dijeron, ¿no quieres venirte a pinchar, tal, no sé qué? Bueno, está un poco raro. Podía ser una mierda o podía ser algo chulo. Y estaba muy bien pagado, entonces dije, vale, pues voy, intento buscarme pues un par o tres de vuelos allí y me quedo ahí. Y la verdad es que guay, es una de estas cosas que también, como lo que decíamos antes, te sube la moral poder contactar con gente y que te diga, no, sí, claro que sé quién eres, tengo tu disco, tal, no sé qué, o de Lord Radio, ostras, sí, claro, cuando quieras. Y nada, ya está, hice un par de vuelos allí, el de Lord Radio, el de Washington, y... ¿Cómo es la escena ahí? ¿Es distinta al público? ¿El público comentaste igual? No. Yo lo que flipé es que pinchando house la gente se sabe las canciones, que también lo hemos hablado mucho con Blazer, y te las canta. Qué fuerte. Y claro, y es como una interacción muy guay que no tienes aquí. Sí, pero por otro lado, tampoco me sentí muy bien pinchando música house hecha por afroamericanos en un país que es su país, un tío blanco que viene aquí, ¿sabes? Tuve sensaciones, pero es el rollo que me gusta, es decir, no me he pinchado otro rollo que no, ¿sabes? Entonces no fue muy guay. El bolo en Baltimore era una pasada, también como si fuera, como dijeras, en Poblano, un local también súper trash, la gente, la hostia, había una mezcla de peña súper maja, súper bien. Pero ya te digo, sensación muy rara poniendo su música en su casa, intentando yo enseñarles música que seguramente ya conocen, ¿sabes? Pero bueno, quitando eso, que son ollas mías, de cada pues uno. Muy guay, muy buena experiencia. Y tirando para atrás, ¿no? Así como bolos importantes, ¿cómo fue ese sonar? Uy, bueno, la primera vez, luego pinché en el sonar de aquí, el que era de... Sí. ¿Tú dices ese o el anterior? Primero. Ah. El primer sonar. Ese estuvo muy bien, muchos nervios también, pero fue un año muy bonito porque tocaban Chic, sí, fuimos también todos los amigos al concierto, la sesión estuvo muy guay, la preparé a conciencia, está bien, al final es como un reconocimiento, ¿no? El festival de tu país, ¿no? De tu ciudad. Es como, bueno, estoy haciendo bien. Sí, pero también lo que decíamos antes, en plan, te pasa eso, pero luego ¿qué? O sea, ¿en qué te repercute? O sea, abrir de 10 a 11 en un escenario en el Sonar, ¿sabes? Es lo de siempre, es lo que tú aportas o sea, lo que te aporta este bolo a ti, ¿sabes? Pero bueno, no sé, muy buena experiencia y yo qué sé, muy guay, muy guay. ¿Y algún otro bolo que recuerdes con cariño de toda tu carrera? Así. ¿Algún bolo que recuerde con cariño en mi carrera? Recuerdo muy bien un MOOC en la Merced que pinché toda la noche. Sí, además, una anécdota bastante... Guau, esta es muy fuerte. Era la Merced, entonces abrían una hora más, porque es estos días que pueden abrir hasta... Bueno, que hay unos días al año que abren una horita más, ¿no? Los clubs. Pues en la Merced abrían hasta las 7. Y me dijeron, no, tal, pues si puedes pinchar 7 horas. Y yo, sí, perfecto, tal. Entonces yo estaba agobiadísimo preparando la maleta y habíamos quedado para cenar aquí en el Raval con un montón de amigos. Y fui a sacar al perro y yo recuerdo salir de casa con la bolsa con los pendrives, con todos los pendrives. Ya estás poniendo una cara, pues sí, va por ahí, va por ahí. Y recuerdo recoger la mierda, tirar las cosas, sí. Y fui a casa y empecé a buscar los pendrives y no estaban los pendrives. No estaban de verdad, que tiré toda la cartuchera con todos los pendrives. Claro, volví a la calle buscando en las papeleras, no estaban. Esto quizá a las 10 de la noche y empezaba a las 12. Y nada, pues cogí 2 maletas de discos y me fui para allá y fue la hostia, y fue increíble, ¿sí? Me encantó y puse música que no acostumbro a poner, movidas un poco más duras y mucha cara B y rezando para que no se jodieran las agujas. Pero bueno, supongo que estos momentos también que la vida te pone en un apuro, ¿no? Y sacas lo mejor y es cuando son las cosas capacidad bien, de mente fría y
Y fue una noche increíble, sí, increíble. Recuerdo ver a un montón de amigos en la pista y bueno, esas noches del MOOC de cuando molaban o cuando molan, no sé, o sea, hace mucho que no voy, Creo pero que cuando molaban. pues sí, Eso me han dicho. pues sí, esa fue una noche, sí, espectacular. Me fui al médico, me pincharon, sí, ¿Cómo? A Voltaren ver. en la columna, bueno, me quedé clavado. Pero clavado que no me podía ni mover, sí. Y nos cogíamos el AVE al cabo de una hora o así. Y a Brace en plan, no sé qué hacer. Y este tío, quédate en casa, por favor, no hagas esa tontería. Que no, que yo puedo. Y nada, fui al médico y el médico me dijo, ¿te doy estas pastillas? Y yo, no, mira, a ver, te cuento. O sea, yo en una hora cojo un AVE, me voy a Necesito estar Madrid, bien voy a estar bien porque 6 horas. pincharemos 6 horas de pie. Y me dijo, claro, te podría pinchar una sesión doble de Voltaren. Pínchame. Fue y ya, venga, para infiltrados, sí. Como los futbolistas, sí. Esa es buena, sí. Wow. Vamos a entrar un poco ya en la producción musical, que también es la parte súper importante de tu carrera, ¿no? Y creo que ahora a lo mejor un poquito más, ¿no? Estás en esa etapa, a lo mejor. Sí. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Fue a la vez que empezaste a pinchar o fue más tarde? ¿Cómo dijiste? No fue a la vez, pero bastante parejo. Recuerdo... Como natural, ¿no? Un poco. Sí, recuerdo que desde el principio me interesó. Recuerdo hacer clases particulares con Buki. ¿Cómo? Sí, él hacía clases. Sí. Él sí, ¡Qué hacía guay! con Edu, con Clip, sí. Y me iba enseñando un poco cómo, pues, bueno, cómo funcionaba el Ableton, cómo funcionaban las cajas de ritmos. Y fui haciendo cosas, sobre todo muchos edits que me hacía para mí, algún edit que planché, que saqué, pero, pero ya te digo, sí, ahora estoy en un momento que lo disfruto mucho, que me gustaría también hacer cosas con más gente, pero vuelvo a lo que decíamos antes, no, y que también creo que estoy en un punto en el que necesito realmente hacerlo más. Porque me Que va produce una bien, calma sí. que no me genera la ansiedad que te decía Claro, antes de la exacto. música, de Porque es para estar ti. al día, de... ¿El qué? Para mí es como que es para mí. Es como... Es para mí, no tienes la presión Exacto. de sacar, no. También tengo la suerte, hablo desde el privilegio de que no necesito sacar música para comer, ¿no? Y eso es muy bueno, también trabajas con menos presión. Entonces, pero bueno, cuando ahora mi hijo ha cumplido un año, pues yo creo que ahora poco a poco se irá todo alineando en cuanto a tiempos y horarios y también dejarlo con pues canguros o quien podamos para recuperar un poco mi novia y yo nuestra individualidad, ¿no? Y mi objetivo es ese, hacer más música, pero te digo, sin presión y mandándosela a mis colegas, a Breisho, que es mi crítico número uno, y centrado en eso, que es lo que más me llena, y en Escola, que es lo que más me llena, y ahora en esto, o sea, es lo que mis próximos pasos. Sí. ¿Y qué es que te ha ayudado estudiar violín tantos años a la hora de producir? ¿Te ha dado herramientas? Porque es que muchos productores dicen que no hace falta saber de música. No hace falta. No hace falta, pero te Pero da yo una creo que sensibilidad, te da sí, ¿no? una... pero bueno, no por el Entiendes. violín, cualquiera Claro, persona que esté relacionada con un instrumento desde pequeño, simplemente por imitación, por ir absorbiendo esos mecanismos, hace que luego te sea más sencillo entender cómo funciona una caja de ritmos o por qué hay tonalidades que funcionan o no, cuál es una octava, que bueno, son claro. cosas que ayudan. Pero claro, yo sabía leer solfeo increíble y ahora me pones una partitura y me costaría. Entonces, Se recupera, ¿eh? eso sí, ¿verdad? Sí. Pues eso Yo es otro paso. trabajo en una escuela de música y vienen muchos adultos Ah, sí. y te lo juro que sí, a las 2 clases ya están tocando el piano otra vez. Pues eso molaría mucho. Tengo que coger el Recuperarlo. violín otra vez. Sí, total. ¿Y cómo es tu setup en casa o cómo ha evolucionado, ¿no? Tu forma de producir desde que empezaste a ahora? Yo no, ya te digo, no soy para nada un friki del hardware ni de los plugins, o sea, soy muy conservador, tengo 4 o 5 plugins que me gusta y que los exprimo al máximo. Perfecto. Un teclado MIDI, una caja de ritmos, pero que a veces ni la utilizo porque lo secuencio y lo trabajo todo en el Ableton. Un setup muy sencillo. Sí, y es eso, o sea, no necesito más. Sí que es verdad que en cuanto a sonido es un truño porque no es una sala que esté acondicionada ni que esté insonorizada correctamente, entonces hay rebote y tal, pero bueno, tengo unos buenos auriculares que al final, pues mira, es mi referencia principal y ya está. Ese es el consejo que puedes dar, ¿no? Sí. Menos es más al final, ¿no? Sí. Y pinchar no pincho en casa, es curioso, no... Yo Bueno, tampoco. no, ya. Pero tampoco se pierde, ¿eh? Porque luego estás en un club y al menos yo es como si, vamos,
Pero tú tienes más años que yo. No, Yo pero sé que te voy a pero es un tópico como lo de en bici, ¿no? Que no se pierde, pues no se pierde. O Sí sea, que me pongo discos para escuchar, No, pero claro, sí, también, ya. Pero lo que es siempre, pinchar, siempre cuadrar, he concebido como pinchar como que es como para compartirlo con ya, alguien. No sé, a total, lo sí, mejor hay gente que no, que le gusta pinchar en su casa sí, solo. Alguna vez, pero no, sí, sí, es verdad. yo igual. ¿Y qué nos puedes contar de tu último EP? Cuéntame cómo ha sido el proceso, colaboraciones. Bueno, es un disco muy bonito, Es la bonito, verdad, sí. y que ha sido una chulada sacar con Brayshaw, que, que desde que le pasé el tema original ya me dijo: "Ostras, esto no lo pases a nadie más, esto lo tenemos que sacar en escola". Ahí me da mucho respeto, ¿no? Porque, bueno, también cuando tuve el sello Bon Records sacamos muchas referencias, 10, y ya me daba cuenta que las últimas referencias era música que yo no pinchaba. Entonces ahí ya falla algo. Si sacas música que te gusta, que dices está guay, pero que tú no pinchas porque realmente no te la crees, es un error. Entonces yo en escuela no quiero Ahí cometer ese error, aprendiste, ¿no? sí. Y no quería que por culpa de que fuera un tema mío, Ya. pues Brace pudiera decir: "Ostras, me veo con la obligación de decirte que saquemos esto". Entonces fue como: "Ostras, te lo paso", y por suerte a él le flipó, ¿no? Y me encanta eso, que en escuela toda la música que hemos sacado es música que es que no paramos de pinchar y que no nos cansa para nada, o sea, nos encanta. Y este disco pues fue una pasada, y aparte pues tuve la suerte de trabajarlo con Laura, que es una vocalista increíble, que intercambiamos 4 ideas sobre la letra y enseguida tuvo la magia de hacer lo que hizo. Y, y muy guay, ha sido un soplo de aire fresco también para mí, de creerme que la música que hago, pues que no solo me gusta a mí, ¿no? Que también es importante. Y en la escuela, ya te digo, tenemos ahora 3 releases, bueno, 2 más mi medio, ¿Sí? sí, muy cerrados, que han sido también como un parto conseguirlos cerrar, ya os explicaremos, pero bueno, está muy bien porque vuelvo a eso, ¿no? Porque en Bon Record sacábamos, nos encantó lo que hicimos y fue un aprendizaje y que fue muy chulo para Gon y para mí, pero eso de sacar como churro y porque sí, pues no. O sea, música hay mucha y también es muy complicado el vinilo. Es un filtro para mí de calidad importante. Claro. O sea, cuando ves un disco es que Si lo hay mucho planchas, trabajo ¿no? detrás, sí, hay mucho trabajo detrás y eso hace bueno, que valores mucho también pues lo que sacas, ¿no? Y cómo lo sacas. Nos curramos mucho la portada también, que la hace una amiga que se llama Ana, que las ilustra, tal. O sea, hay mucho curro detrás. Y ya te digo, en No, escuela... es que al final un vinilo para mí es como una obra de arte, ¿no? Un poquito. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en eso hemos sido pesados, Brace y yo, en decir: "No, también queremos que tenga una portada, que aunque sea un EP, que Claro. tenga una historia detrás y que lo visual acompañe mucho a lo musical y nada, y muy contento con eso". Y hablando de historias, cuéntame la historia con Brisho. A ver, ¿cómo os conocisteis? Hostia, con Brace nos conocimos por Tinder. Con Brace nos conocimos y quedamos en el 33, sí, y ahí fluyó todo. No acabamos en la cama ese día, pero compartimos música. Con Brayson, no sé quién nos presentó, ahora no sabría decir quién nos llegó a presentar, pero nos conocimos ¿Tampoco te acuerdas? en la época Be Cool, y yo me acuerdo que hablábamos, que él tenía Canal Surco, el programa de radio, y yo estaba programando también en Be Cool, y me acuerdo de decirle: "Tío, pues si quieres hacer fiestas, esta es tu casa, tal, y va a hacer una fiesta, tal". Y al final hicimos, no sé qué, cuál fue, creo que es la de la fiesta con Bruce Lee. Es verdad. Te invité a pinchar una noche que me propusieron hacer en el Razmataz, en la Rex. Pinchamos juntos y ahí ya empezó el idilio. Y, y la verdad es que es una pasada que hayamos acabando currando juntos, haciendo un proyecto tan chulo como Claro, Escola, porque creo que nos comprendamos muy bien, que tenemos una manera de trabajar y entender no solo la música, sino la la vida, ¿no? vida, Al ¿no? final tenemos una manera de entender la vida muy, muy, muy pareja. Y nada, y hasta ahora, ¿Y cómo surgió el proyecto de Escola Records? pues Escola, la verdad es que no sé quién empezó con la idea, pero teníamos la idea yo de hacer un sello juntos, de sacar música. Él con Canela sacaba cosas que quizá no eran tan de baile, ¿no? Que eso es un loco del house también más orgánico y compartíamos esta pasión. Y, y nada, pues desde el principio fue: vamos a sacar el sello, a ver cómo va. Empezamos con la gente de Subwax, que estuvo de puta madre porque nos apoyaron un montón y fue un gran aprendizaje, las primeras 2 referencias. Y ahora en esta tercera pues estamos con la gente de Mother Tongue,
que es una distribuidora y también fábrica de discos que están, bueno, ellos sacan a los sellos más importantes de la movida que nos gusta de Soulful, con lo cual, bueno, estamos muy alineados, ¿no? En ese aspecto. Y nada, muy felices de Escola, la verdad. Es que es lo que te decía antes del momento más negativo que estoy artísticamente hablando, pues Escola es la luz, ¿no? La luz de que te da la luz. de la esperanza, de ir ahí, ver la luz al final del túnel. Qué bonito. Y que siga, sí. Que sigamos, que siga la vida Escola. Y háblame también de Villamel, que también te da luz, ¿no? Sí, Villamel. Para quien no lo sepa también, que sí que hablamos en otra entrevista, pero a lo mejor hay gente que no lo ha visto. Sí, ¿Cómo surgió también el proyecto Villamel? Villamel es el proyecto que tengo con Pablo Torres, que bueno, que empezó en DubLab, perdón, como una serie de sesiones que hacíamos él y yo de música que salía un poco de lo que pinchábamos, música que no era de baile. Fuimos invitando a colegas a que también nos explicaran un poco bueno, pues lo que les interesaba y pusieran música. Luego este último año estuvimos en Casa Montjuïc, donde hacíamos entrevistas a gente del entorno que también nos interesaba y que luego ellos hacían pues una sesión y tal. Y ahora estamos en un punto, como te contaba antes, de un poco de reconfiguración del proyecto. Es verdad que hay una saturación no bastante bestia de podcast. Totalmente. Y tampoco queríamos participar en este ruido, ¿no?, que hay en cuanto al mundo de los podcasts musicales y tal. Y queríamos volver un poco a la esencia esta del prescriptor, ¿no? De Pablo y yo recomendando un libro, un disco. Tenemos que saber un poco... Un restaurante. Restaurante, exacto. Tenemos que ver cómo lo organizamos todo, pero un poco la idea es esa. Este año arrancar de nuevo con un formato distinto, menos centrado puramente en la música, aunque siempre la música sea el hilo conductor, ¿no? ¿Y las fiestas de refugio seguirías haciendo? ¿No sabéis? La fiesta de refugios no lo sabemos, la verdad. Ahora mismo estamos, ya te digo, reconfigurando un poco el proyecto, viendo por dónde tiramos. Ahora pincharemos en el Envasat, en el festival en Sabadell. ¿Ah, sí? ¿A Sabadell? ¿Qué día? A ver. El sábado. ¿Qué día? ¿Qué viene? No, el mayo. Es el 17, creo, de mayo. A ver si puedo ir. Sabadell, sí. y nada, que es un festival que tenemos mucho cariño. Yo he pinchado ahí tres veces, creo. Y muy guay que nos han invitado. Ir haciendo sesiones como Villamel DJs mientras acabamos de un poco entender lo que queremos con el proyecto y acabamos de lanzarlo. Y las fiestas refugio, pues queremos seguir haciéndolas. Tenemos que ver también dónde, cómo, porque como sabes, pues Barcelona cuesta encontrar para lugares. Este tipo de fiesta, ¿no?, tan especial. Sí. La premisa era sesiones largas, invitados que tuvieran muchas ganas de eso, de hacer sesiones largas y de explayarse. Y tenemos que encontrar un poco la fórmula y el lugar para hacerlo, pero nos encantará seguir haciéndolo. Sí. Bueno, háblame un poco de tu futuro, ¿cómo lo ves? Después de hablar toda esta entrevista. Después de las rajadas que he metido. ¿Qué más? ¿Más que hacia la luz o hacia la oscuridad? Pues depende del día. No lo sé, depende del día, exacto. No, la verdad es que no, tampoco sabría hacer otra cosa. Cuando te apasiona algo, es que puedes estar diciendo no. Estoy harto de todo lo que envuelve, pero música seguirás escuchando, seguirás coleccionando música. Quizás eso, entender un poco cuál es mi implicación, ¿no? En toda... Encontrar la manera de encontrar la manera, entender también que no puedes estar en todos lados, que no pasa nada si una época estás comprando menos música o buscando cosas que antes sí que hacías, ¿no?, de manera natural. Y ya te digo, estoy acabando de reconfigurar mi vida en base a eso, en base al cambio que supone ser padre, que es una hostia preciosa, pero es una hostia en toda regla. Y ya te digo, y por otro lado, creativamente tengo más ganas que nunca de hacer cosas, porque también me tira mucho pensar que como referente de alguien diga, hostia, mi padre cuando yo nací no paró de hacer cosas y lo veía, ¿no? Y es como, me apetece mucho también ser ese tipo de padre, de figura, ¿no? Por mí y por él, ¿no? Claro. Pero sí, tengo que acabar de ver como para dónde tiro, pero obviamente con la música. Hay ganas, que es lo importante. Sí, exacto. ¿Qué es lo mejor y lo peor de esto para ti? Hostia, lo mejor es lo que te decía antes, o sea, darte cuenta de manera casual o cuando llegue que para gente es importante lo que hagas, en mayor o menor medida. Eso, que acabe un proyecto como lo que te contaba del vídeo y te digan que ha sido la fiesta de su vida. O sea, son cosas que para mí, claro, el éxito no se valora en ni lo que cobras, ni lo que ni la gente, nada, se valora eso, en hacer feliz, ¿no? Y tenemos un curro que
que te permite hacer feliz a gente, y eso no lo puede decir mucha gente. Total. Y eso es maravilloso. Y lo peor, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Para mí, que no he acabado de encontrar mi relación sana con todo lo que tiene que ver el pinchar, el salir de fiesta. No me sé relacionar ahora mismo con salir de fiesta porque no me interesa o no lo hacía de manera más sana que yo debería hacerlo. La relación con las redes sociales, el exponerme, todas estas cosas es la parte negativa que yo aún de entender y de saber eso, cuál es mi lugar y cómo hacerlo sin que ocupe más espacio del que debería, ¿no? No estás solo. ¿Cómo sería un día perfecto para Pau? ¿Pero relacionado con la música o...? Un día perfecto para ti. Hostia, un día perfecto. Pues ahora mismo que mi hijo no tenga fiebre. No, porque despertarte por la mañana y que esté a 40 de fiebre es jodido. Quitando esto, que no quiero ser monotema, pero ahora mismo es verdad que despertarme por la mañana, ver a tu hijo feliz, sonriendo, que se pegue una buena siesta y poder estar escuchando música tranquilo, hacer música y estar en paz conmigo mismo y eso para mí es felicidad absoluta. O sea, ahora mismo es... Pero es que también veo que ahora mismo me hacen feliz cosas muy simples. Sí, bueno, o sea, antes sí que podía decir, no, pues irme de viaje con tal. En ese sitio, ¿no? Tranquilidad, estar sano, estar en paz contigo mismo, ¿no? De mente y que la gente que quieras esté bien y tranquila y más viendo las locuras que vemos, ¿no? Hoy en día, que te hacen pillarle un poco de miedo a todo el entorno. Entonces, por eso te digo lo de sin fiebre, nadie sin fiebre y con tranquilidad y paz y música. ¿Qué consejo le darías a un Pau que empieza en esto, ¿no? A tu yo más joven, ¿qué consejo te hubieses dado? Ostras. Pues quizá me hubiese... Claro, si hubiesen habido varias vidas, sí que le hubiese dicho, pues prueba sí, prueba Lánzate. de no tener miedo, sí, y de querer mantener tu nivel de vida por tu pasión, ¿no? Por hacer música, por estar... Si ya me hace feliz 2 horas de hacer música, pues imagínate estar 8 horas, ¿no? Sí, yo creo que si empezase de nuevo, quizá diría, hostia, pues ahora ya sé lo que es no atreverte, pues atrévete realmente a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero por otro lado, también es verdad que tengo una relación con la música, que es lo que te decía antes, muy privilegiada, ¿no? Muy de no depender de ella. Eso también está y quizá bien. Cuando dependes de ellos, cuando se quita la gracia un poco. Se quita la gracia, ¿no? Y quizá también, bueno, pues haces cosas que quizá no deberías, no te gustan tanto, ¿no? Por gustar, ¿no? Y por encajar en este sistema, ¿no? Entonces, no, tampoco me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pero si pudiera vivir más veces, sí que una de ellas sería lanzándome a, pues eso, coger las cosas, irme a Londres a hacer música o a Berlín y disfrutar de toda la parte más intensa del mundo musical, ¿no? Si pudieras viajar en el tiempo y presenciar un momento histórico de la música, un concierto, una etapa, un país, Wow. ¿dónde te irías? Hostia, esta no me la Esta no te la he pasado. Me has pasado. Bueno, quizá porque he leído y porque me interesa, pero me hubiese encantado vivir la época disco de los años 70 en Nueva York o... Sí, probablemente estaría muerto porque hubiésemos acabado mal, pero sí. Me hubiese encantado vivir cualquier cambio histórico que fuera unido del apartado musical, ¿no? Total. Al final la música es cambio, es política y me hubiese encantado vivir la intensidad, ¿no? De que la música sea el vehículo para cambiar algo, ¿no? Digo, la época disco, pero podría haber dicho, yo qué sé. Es que hay mogollo ya. Es sí, que una es difícil. Etapa musical, sí. Pero sí. Creo que me hubiese gustado que la relación con la música no fuera puramente entretenimiento como lo es ahora. Vale. Sí, que puedo decir que al final es algo muy político, ¿no? La música que escuchas, al final todo lo que haces es política hoy en día, ¿no? Pero que realmente tuviera un impacto, ¿no? La relación con la música. Qué buena respuesta. ¿Cuál es la razón para dedicarte a esto, tu motor, no? ¿Por qué no lo dejas? ¿Cuál es? O sea, bueno, me imagino que también es
porque te sientes muy vivo, ¿no? Cuando escuchas algo que te emociona. Si no te emociona nada, es que estás muerto. Entonces, me sigue emocionando muchísimo la música y creo que es por eso que me encanta. También es verdad que haciendo música, pinchando, te sientes también muy vivo, ¿no? Te sientes muy, muy proactivo de la gente, de lo que tú decías, de la relación, de comunidad. Entonces, eso es muy importante, sí. Última pregunta. Obrecho, ¿quieres hacer alguna pregunta? No. También la has pillado a contrapié. ¿No? Bueno, pues si no digo la... ¡Ah! Bueno. Ya es la última, ya. Es broma. Si no, me la dices. Para acabar, se acaba el mundo y puedes escuchar un último tema. ¿Qué tema eliges? Joder, esto tampoco me lo habías dicho. Es que esta es la sorpresa. Hay un tema que es precioso que escuché el día que murió mi abuela, que era una persona muy importante para mí, y que hace mucho que no escucho, que se llama María de Closer Music, que es creo que salió en Compaq o un sello de estos míticos de alemanes, y que es precioso y que es como una especie de IDM, una melodía, bueno, ya te lo pondré, ya lo escucharás. Sí. Que este disco me encanta, me emociona y no es instrumental, no tiene... Lo estás poniendo, ¿no? Ah, muy bien. Ese. Y este me emociona muchísimo, porque lo he escuchado en momentos de mi vida que estaba tierno. Y este me acuerdo que lo escuché cuando murió mi abuela y estaba ahí en plan tocadito. Y pienso, bueno, si se acaba el mundo, pues este disco me gustaría escucharlo. Con este tema. Pero ya te digo, no tiene voz, no tiene más que bueno, pero para esto. ti... Es brutal. Pero para ti es importante. Sí. Pues mira, si el Brescia no tiene nada más que decir... No, sí, tampoco es un secreto. No, que antes que dijiste, bueno, ya os contaremos más adelante lo que vamos a sacar, que nada, que lo digas ya, ¿no? Yo que sé, que al final... Inicia. No, sacamos... Bueno, cuéntalo tú, Breiso, que está hablando yo mucho. Sacamos el tercero de escuela. Hay un tema de Pharoah Sanders que se llama You've Got to Have Freedom. Es un tema muy bonito, de free jazz, muy, muy psicodélico, muy, muy especial, que se versionó en baile por un grupo que se llama Uptown Funk Empire, que es un tema que siempre nos ha flipado a Breiso y a mí, y que ahora, el otro día dijimos, ¿cuántos años hacía que me pasaste la versión esta? 5. Hace 5 años estaba por Francia y me dice, en verano, y me dice, tío, tienes que escuchar esto. Greg Gautier, que es un colega de Breiso, bueno, de mío, de toda la vida suyo. Ya hemos sacado la primera de Scholar, la suya. Greg Gautier hizo unas versiones de este tema, del You've Got to Have Freedom, que es una pasada, que son 4 versiones distintas, son chulísimas. Y hemos tardado 4 o 5 años en oficializarlo, porque los derechos los tenía un chico de un sello, que al final parece ser que no los tenía, se los había pasado a otro tío, que era un tío que casi no tiene internet. Bueno, ha costado muchísimo cuando lo tenía. ¿El qué? Greg hizo 900 versiones y cuando le decíamos que nos molaba esta, borraba la anterior y era como, por favor, vuelve a esta. Bueno, tiene mucha historia detrás y por fin lo vamos a sacar, por fin tenemos ya firmado el contrato, lo tenemos enviado y este será muy, muy, muy guay. ¡Olé! Y luego vamos a sacar un reissue de un disco de un chico, un hombre, que es un músico de jazz que ha sacado en Blue Note, que en el año 90 y que era 91, 92, sacó un disco de house, pero que parece una mezcla entre house chicaguero, pero que parece Italian Dream House. Es un rollo chulísimo, guapísimo, que es un disco que yo siempre he querido, carísimo, de la hostia, y que un día le dije a Breiso, hostia, este disco me obsesiona, y el cabronazo, como no se le puede sorprender, me dijo, sí, yo lo tengo, y me enseñó una foto y lo tenía en casa. Y eso que vale, no sé cuánto vale, 200, 300 euros, y nunca me he podido pagar, nunca me lo he pagado. Y fui como, hostia, entonces empecé a mirar y buscamos al artista y dimos con él, porque ha colaborado también con discos de house, ha salido ahora, tal. Dimos con él en Instagram, hablamos con él
Y sí, nos hemos puesto de acuerdo después de 150 mails, porque también ha sido getela. Y nada, ya está, ya tenemos también el contrato firmado, tenemos el disco que lo vamos a replanchar. Bueno, sí, da igual, cada uno tiene lo suyo, pero sí, un curro de la hostia de gestión de mails y tal, y lo vamos a sacar. Y también es muy divertido porque trajimos en Villamela, trajimos a Mario de Glossy Mistakes, que lo entrevistaste tú también ese día en el backstage, y me estábamos hablando de esto de escuela, y me dijo, oye, ¿qué vais a sacar? Y le conté esto, y me dice, no me lo creo. Y le digo, ¿por qué? Dice, pues porque hace 3 meses contacté con él, le mandé un mail y me dijo, no, lo siento, es que unos chicos de Barcelona me han contactado, he cerrado con él el reissue, y me dice, tío, yo ya le ofrecía la pasta, le firmar, tal. Y yo, ¡hala, qué fuerte! Pues por poco íbamos ahí, lo queríamos. Ahí la carrera. Y el tío, y claro, Mario, que es la hostia majísimo, en plan, ¡buah, qué ilusión que lo saquéis vosotros! Un disco que me vuelve loco. O sea, que bueno, que muy bien, que son 2 discos súper especiales. Y luego música que estamos recibiendo también de colegas, porque algo muy bueno que tiene aquí también este señor, nos hemos pasado todo el programa piropeándolo, ¿eh? Total, Madre mía. Va a salir por la puerta súper ancho. Pero él también es verdad que algo que yo no hice en Bones y que descuidé mucho es hacer comunidad y que bueno, pues sacar a los artistas y creértelos, sacar más música de ellos. Si ha sacado un disco, el primer EP, pues que luego esa persona haga un remix del siguiente. Crear comunidad, ¿no? Crear un poco de familia y luego intentar hacer bolos, que es muy complicado, ¿no? Dar bolos a gente, pero intentar dar también la oportunidad de que pinchen en tus fiestas y tal. Pues, ¿por qué decías? No, porque vamos a sacar música de gente de nuestro entorno, nos flipa, amigos, y también con lo que tenemos una relación pues personal que va más allá de que nos flipe musicalmente, ¿no? Qué guay, pues felicidades, muchas ganas de que salgan, y yo creo que con este subidón de energía y buen rollo y luz. Exacto, está bien acabar así. Acabamos la entrevista. Muy bien, muy bien. Merci, Gracias Pau. por invitarme, Viet. Gracias.